Entonces ahora vamos con la presentación de Manuel Collado, que promete también ser interesante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí fue una sorpresa el que se pusieran en contacto conmigo para poder participar hoy en esta jornada aquí. Lo que voy a pretender hacer hoy es contaros un poco, digamos que espero no aburriros mucho, os voy a hacer esta pequeña historia de la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Y esto realmente no va a ser una charla meramente científica o puramente científica, sino un poco un repaso a toda esta búsqueda de la fuente de la eterna juventud, que es una búsqueda constante en la humanidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ser humano, no se os escapará que es el único ser vivo, el único animal que es consciente de su existencia. Es consciente de que nace, de que vive y también de que muere y desaparece. Y eso, a lo largo de la historia, ha generado siempre pues, una enorme angustia y un intento de escapar a ese destino. El envejecimiento, fundamentalmente lo caracteriza es un deterioro funcional. Todos experimentamos en mayor o menor grado el paso del tiempo y cómo esto afecta a nuestra capacidad funcional. Es lo que define fundamentalmente el envejecimiento. Esto, por supuesto, resulta desagradable, a veces incluso humillante, porque uno no tiene la capacidad plena que siempre ha tenido cuando era más joven. Pero además es que anuncia el final, ¿no? Nos hace ver que nos estamos acercando a un momento en el que probablemente pues ya no seamos capaces de tener nuestra capacidad plena. Sin embargo, todo esto ha sido muy negativo. La parte positiva es que algo como sociedad debemos estar haciendo bien, porque si nos enfocamos en cuál ha sido la expectativa de vida, cómo ha progresado en todo el mundo, por supuesto a distinta velocidad en distintos continentes, pero cómo ha progresado la esperanza de vida a lo largo del tiempo, en los últimos años, podemos ver que hemos aumentado nuestra esperanza de vida de una manera espectacular. A principios del siglo pasado, o incluso a mediados del siglo pasado, pues apenas superábamos de promedio los 40, 50 años. Y hoy en día, en nuestras sociedades, podemos estar hablando perfectamente de superar sin ningún problema los 80 años, alcanzar los 90 años y en un relativo buen estado de salud. Esto no ha ocurrido únicamente, aunque es una contribución muy grande, debido a que la mortalidad infantil ha disminuido en nuestra sociedad enormemente. Seguro que conocéis que hace 100 años era muy habitual las familias con 8, 10, 12, 14 hijos, porque desgraciadamente podíamos esperar que muchos de ellos no sobreviviesen más allá de los 5 años. Entonces había una especie de instinto que nos llevaba a tener unas familias enormes, un gran número de hijos. Como digo, la reducción en la mortalidad infantil tiene una contribución fundamental a que en población, en global, podamos decir que tenemos una esperanza de vida más alta, más larga. Pero realmente nuestra esperanza de vida se ha prolongado más allá de lo que es la esperanza de vida al nacer. Es decir, si solamente nos enfocamos en personas que tienen, por ejemplo, 40 o 50 o 60 años y vemos cuál es estadísticamente su probabilidad de que alcance los 80, 90 años, eso también ha aumentado en los últimos años. Es decir, que no solamente nuestra esperanza de vida ha aumentado gracias a la reducción de la mortalidad infantil, sino que algo estamos haciendo a nivel global que nos permite vivir en mejor estado de salud durante más tiempo. Y es que, como digo, la muerte era algo que estaba muy presente en todas nuestras sociedades. Sin embargo, hoy en día, nuestros mayores tienen otra vitalidad, otra capacidad envidiable, no solamente ya por la edad, sino también por lo que hacen. Esto afortunadamente cada vez es más habitual. ¿Y qué hemos hecho para aumentar la longevidad? La longevidad es un balance entre el daño recibido y la reparación a la que podemos someter nuestro organismo. Y claro, el daño ha disminuido porque tenemos unas mejores condiciones de acceso a agua potable, a alimentación segura. Por mucho que demonicemos la alimentación actual, tenemos una alimentación más segura que en toda la historia, con muchos controles de calidad. Tenemos unas medidas higiénicas en general muchísimo mayores. Y además también hemos aumentado la reparación. Todas las medidas
de salud pública o de intervenciones sanitarias cada vez son más sofisticadas y logran unos mejores resultados. Todo esto, claro, a base de muchísima inversión, muchísimo dinero. Tanto es así que uno puede hacer esta extrapolación entre la cantidad de gasto en sanitario en una sociedad y su esperanza de vida. Como podéis ver, pues tiene una relación lineal en la que afortunadamente nosotros nos encontramos aquí y poco a poco mayor número de países van incorporándose a este grupo de países que tienen o que tenemos una longevidad superior gracias a un gasto también importante en sanidad. Pero al final de lo que estamos hablando cuando hablamos de la búsqueda de la eterna juventud es un poco de esto. Si vamos a poder vivir muchos años, lo que todos desearíamos sería poder llegar a una edad avanzada en un estado de salud óptimo. Y esto es que es siempre peligroso, porque siempre que se habla de antienvejecimiento, todo el mundo tiende a pensar en, bueno, ya está el de la píldora milagrosa que quiere que vivamos 200 años y estas tonterías que se oyen por ahí. No, lo que se pretende en la investigación rigurosa es poder alcanzar una edad avanzada en la que estemos lo suficientemente bien como para, por ejemplo, evitar la dependencia, que es uno de los grandes miedos de toda la población, el no sentirse dependiente de tu familia o de un profesional. Y que, analizando esto, no solamente la longevidad, sino cómo de bien llegamos a esa última fase de nuestra vida, pues hay que decir que, pese a que también se ha reducido comparativamente, o sea, hay un aumento del número de años que vivimos con discapacidad, pero comparado con el incremento de esperanza de vida, podemos decir que esto representa una menor proporción con respecto a la esperanza de vida. Pero aún así, el hecho de que vivamos cada vez más tiempo también conlleva que terminemos en nuestros últimos años viviendo en una situación de discapacidad, que es lo que deberíamos quizás aspirar a reducir. Probablemente si reducimos los años que vivimos con discapacidad, podamos tener una vida más plena e incluso es muy probable que, como consecuencia derivada, terminemos también viviendo más tiempo. ¿Esto cómo se aborda en el laboratorio? Si uno intenta estudiar cómo es el envejecimiento y lo hace con modelos animales, se encuentra que hay una limitación muy grande en el laboratorio, y es que todos los modelos animales en el laboratorio siempre han buscado utilizar animales que tengan un periodo de vida corto, por motivos muy prácticos. Uno no puede estar estudiando el envejecimiento de un ser humano de 80 o 90 años o de un animal que vaya a vivir 100 años. Necesita poder realizar la investigación con modelos animales tan simples como un gusano, Caenorhabditis elegans, una mosca o un ratón. El modelo más sofisticado de todos estos es el ratón y estamos hablando de 2 o 3 años, que ya es un periodo de tiempo complicado para plantear las investigaciones, pero que aún así está muy alejado de cómo es el envejecimiento en los humanos. Por ello, mucha gente se ha dedicado a buscar cómo es el envejecimiento en la naturaleza. Y lo que ocurre es que el envejecimiento en la naturaleza no se da, prácticamente es inexistente. En la naturaleza, en unas condiciones en las que hay una escasez de alimentación, una presencia de depredadores, un animal que envejezca y que pierda capacidades va a desaparecer. Por ello es muy difícil poder encontrar, salvo en animales domésticos, que se encuentran en un entorno idéntico al nuestro, que están protegidos, que tienen una fuente de alimentación. Entonces, los animales domésticos sí que van a tener una longevidad que permita exponer el envejecimiento. Pero aún así, si uno se pone a analizar cómo es el envejecimiento en la naturaleza, encuentra ciertos patrones curiosos, como por ejemplo, el tamaño importa en el envejecimiento. Porque una ballena boreal de este tamaño tiene 200 años de expectativa de vida. Sin embargo, un animal pequeñito, un mamífero como el otro también es un mamífero como el ratón, pues solamente va a vivir 2 o 3 años. Claro, la diferencia de tamaño correlaciona con la expectativa de vida. Algunos se saltan y son excepciones a esta regla. Tenemos este simpático, yo digo que también es riquiño, como dicen en Galicia, es el Heterocephalus glaber o la ratatopo desnuda, que es este pequeño roedor que vive en colonias subterráneas y además lo hace de manera eusocial, o sea, como las hormigas o las abejas en grandes colonias, y que tiene este aspecto y que pese a su pequeño tamaño, que es poco más que un ratón, pues vive hasta los 30 años. Que es algo sorprendente, se salta esta norma. Además, es un animal que parece inmune al cáncer, es capaz de sobrevivir en condiciones de hipoxia. Es un animal muy interesante que en bastantes laboratorios, en algunos centros del mundo, por ejemplo en España no hay ninguna colonia en investigación en este animal, están intentando estudiar para ver cómo logra esas capacidades.
Otro animal curioso es el tiburón boreal. Es curioso porque se han detectado ejemplares que pueden haber llegado a vivir 500 años. Esto, claro, mucha gente dice, bueno, es que el tiburón boreal vive allí en agua fría, si no tiene depredadores, tiene fuente inagotable de alimentos, nadie le molesta y, bueno, pues vive 500 años. Pero hay un dato curioso y es que al final, esencialmente, la biología, el material y los procesos por los cuales existe este animal es esencialmente el mismo que nosotros, el nuestro. Eso quiere decir que nuestro organismo no tenemos por qué pensar que está limitado realmente por su biología a vivir 80 o 90 años. No estoy diciendo que tengamos que aspirar a vivir 500 años, pero sí que digo que no hay tanta diferencia entre un tiburón y nosotros. Bueno, en algunos casos no hay ninguna diferencia entre algunos humanos y tiburones, pero la biología, el material de que están hechos, insisto, es el mismo. Y bueno, ya el caso extremo es el de algunas medusas, por ejemplo la Turritopsis nutricula, la habéis perdido porque ya se ha ido por ahí, pero que es esencialmente inmortal. Es un animal bastante peculiar en el que todas sus células pueden adquirir la capacidad de convertirse en células madre y volver a regenerar todo el organismo, con lo cual, salvo accidentes, encontrarse por ejemplo con un humano, normalmente pueden vivir de manera indefinida. Bueno, todo esto son otras especies animales, pero ¿y en humanos cuánto podemos aspirar a vivir? Bueno, el caso reportado de manera fehaciente, con datos, que demuestra la mayor longevidad en un humano es el de la francesa Jeanne Calment, que llegó a vivir algo más de 122 años. Siempre los fumadores les gusta poner esta foto porque dicen, bueno, Jeanne Calment fumaba. Bueno, sí, pero es que es un caso, como veremos, especial, porque la longevidad viene determinada tanto por los hábitos como por los genes. Siempre ha habido como en todas las cosas en biología, una tremenda discusión sobre hasta qué punto la longevidad está determinada por lo que hacemos con nosotros o está determinada por la suerte de los genes que recibimos. La respuesta a la longevidad, como ocurre prácticamente en todo en biología, es que ambas cosas tienen un peso muy importante. Se suele decir que la longevidad de la mayoría de nosotros depende bastante en cuanto al tratamiento que hacemos de nuestro propio organismo, ¿no? Lo que comemos, la forma en la que nos cuidamos, etcétera. Y solamente en el caso de las longevidades extremas, las de los centenarios o supercentenarios, aquellos que pasan de los 100 o 110 años, realmente son privilegiados porque han recibido unos genes que son de longevidad. De hecho, la longevidad extrema va por familias. La gente como Jeanne Calment, que tenía 122 años, también tuvo familiares que eran extremadamente longevos. Una cosa peculiar es que la longevidad es superior en mujeres que en hombres. Y lo es en todas las especies. Hay gente que decía, esto es porque los hombres se someten a actividades de riesgo como fumar o beber alcohol de una manera más habitual. Lo cierto es que los ratones también viven más tiempo para las hembras que para los machos y no se conocen actividades, digamos que perjudiciales de consumos por parte de los ratones. Es que además tenemos datos humanos, por ejemplo, en las cortes reales en Corea, o tenemos en la que existían eunucos para los cuales existen registros sobre cuál era su longevidad con respecto a otros humanos, digamos que más o menos de la misma extracción social o con las mismas capacidades, y se puede observar cómo vivían más tiempo. Lo mismo ocurre con famosos castrati de la ópera. O también un estudio bastante tenebroso que se llevó a cabo en instituciones psiquiátricas y también las hay en instituciones penitenciarias de Estados Unidos, los años 60, si no recuerdo mal, del siglo pasado, que establecían castración para algunos de los internos y que se pudo observar que vivían más tiempo que sus compañeros que no estaban castrados en estas instituciones. Eso no quiere decir que la castración sea una actividad recomendable. De hecho, en alguna ocasión tuve la posibilidad de comentar este tipo de datos con algún periodista y sufrimos un acoso en redes bastante importante porque decían que esto era, bueno, estas cosas que ocurren hoy en día con la política, ¿no? Se sacan de quicio las cosas y decían que era las élites progres, los hombres débiles y tal, y castrados. Bueno, no, realmente estábamos hablando de datos científicos que no tenían ninguna repercusión más allá de eso. Entonces, si un humano ha podido vivir hasta más allá de los 120 años, ¿podríamos todos vivir hasta los 120 años? Para eso surgen las terapias de envejecimiento y con ello no me estoy refiriendo a esto.
No me estoy refiriendo, y delante de este público además, no me estoy refiriendo únicamente a cuestiones estéticas, que son importantes por otro tipo de cuestiones, sino realmente a algo que vaya más allá de la mera apariencia y que incida realmente en el envejecimiento del organismo. Y con ello, de nuevo, vuelvo a insistir, no estamos hablando del típico vendehumos, de los charlatanes que están cada vez más, la verdad que es una constante a lo largo de la historia, proliferando, pues vendiendo productos milagro. La idea de que es posible moldear el envejecimiento de una manera atendiendo a la biología surgió en los años 80, en el siglo pasado, haciendo un experimento de nuevo con gusanos, con los Caenorhabditis elegans. Hubo una investigadora, Cynthia Kenyon, que lo que hizo fue tener una población de estas de gusanos y someterle a irradiación, de manera que se creaban mutaciones al azar en todo el genoma, en toda la población. Y lo que observó es que de esa población irradiada y por tanto mutada surgían dos tipos de gusanos. Gusanos que se mostraban siempre jóvenes y gusanos, sin embargo, que estaban envejecidos. A partir del mismo genoma, de la misma información genética, alterando genes, se podía variar el periodo de vida del organismo. Esto quiere decir que sí que es posible moldear de alguna forma el periodo de vida de un animal. Claro, de aquí viene la idea de, como todo lo que sucede ahora mismo en biomedicina en los últimos años, si somos capaces de tener una teoría que intente explicar por qué envejecemos, la analizamos en el laboratorio, la ponemos a prueba, quizá podamos llegar a entender por qué se produce y a plantear una solución. Claro, pero el envejecimiento, todos sabemos, y es bastante evidente, que es un proceso con muchísimas caras, ¿no? ¿A cuál atendemos? ¿A por qué atacamos? Voy a hacer un breve resumen por encima de cuáles son las principales teorías que intentan explicar el envejecimiento y las terapias que se han propuesto para intentar ver qué base tienen, ¿no? Y para ello voy a recurrir a una analogía bastante simple, que es la del automóvil. Por ejemplo, la primera teoría sería la del estrés oxidativo. Es bastante intuitivo. Todos somos, igual que los cacharros, oxidados cuando nos envejecemos. Y entonces es muy fácil asumir que algo de cierto tiene que haber en eso, ¿no? Nos oxidamos, igual que cualquier otro producto, y eso provoca que terminemos por no funcionar muy bien. Es la teoría de los oxidantes y, por lo tanto, los antioxidantes. Y esto tenía muy buena pinta, tenía mucho sentido. Se había analizado cómo en tejidos envejecidos acumulábamos estrés oxidativo, teníamos radicales libres. Son palabras que a todo el mundo le suenan. El problema es que esto, cuando se ha testado en laboratorio, incluso con ensayos clínicos, no ha dado fruto. De hecho, y lo comentaba ayer, en muchas ocasiones esta rapidez por intentar llegar a unos resultados aplicados nos lleva a descartar teorías que probablemente tengan una base y que serían útiles, pero el hecho de dar pasos demasiado rápidos nos puede llevar a desechar este tipo de teorías. Por ejemplo, creo que ha ocurrido con el estrés oxidativo y los antioxidantes. Como digo, se empezaron a plantear ensayos clínicos que tuvieron que pararse porque provocaban aparentemente cáncer. Entonces esto ha llevado a una serie de reflexiones sobre si deberíamos continuar por esta vía o no. Aún así, en el subconsciente de toda la población sigue la idea de que tener alimentos antioxidantes, si uno va por los pasillos de los supermercados, está todo lleno del reclamo de antioxidantes, e incluso, más allá todavía, de suplementos antioxidantes. Como digo, muy probablemente existan montones de evidencias que podrían apuntar a que esto pueda ser cierto. El problema es que no conocemos lo suficiente todavía como para de una manera rigurosa plantear que esto pueda ser una solución. La siguiente teoría que se intenta explicar el envejecimiento es la de la restricción calórica. Viene a decir que si yo tengo un automóvil, pero lo mantengo en el garaje, lo saco una vez al mes, lo mantengo limpito, pues durará más tiempo, es bastante lógico. El equivalente sería al seguir una alimentación muy moderada, a restringir la ingesta de alimentos con el fin de tener un metabolismo más reducido y con ello someter a menos desgaste al organismo. Esta es una teoría que lleva muchísimas décadas. De hecho, podemos ver aquí los resultados del investigador Clive McKay, que como veis es del siglo pasado, principios del siglo pasado. Y Clive McKay se dedicó a hacer esta experimentación con restricción de la ingesta de calorías, siempre manteniendo una dieta equilibrada, aportando todos los nutrientes en todo tipo de especies animales. Lo hacía desde salmones a vacas a ratas. Y lo que encontraba es que de una manera reproducible, siempre reducir las calorías, cuanto más se reducían, más
periodo de vida, mayor prolongación del periodo de vida del animal. Esto, cuando se ha ido a especies más próximas a nosotros, a primates no humanos, por ejemplo, surgió una serie de controversias porque había, para un mismo tipo de especie de animal, para un mismo tipo de restricción calórica, datos que apuntaban a que no prolongaba la vida y a que sí prolongaba la vida. Y entonces hubo bastante controversia hasta que los investigadores, en hablar de algo que debería ser lo habitual y no siempre lo es, se juntaron, pusieron en común los datos y se dieron cuenta que sí, que efectivamente, muy probablemente, la restricción calórica tenía un efecto positivo y permitía vivir más tiempo y en mejor estado de salud a los animales. Esto ha hecho que ya exista, que vuelvo otra vez a lo mismo, hay gente que enseguida adopta este tipo de recomendaciones sin tener todavía unos datos claros y evidentes. Y hay gente que pues ya ha decidido reducir y son practicantes de esta restricción calórica en casos incluso muchas veces extrema. Claro, esto no está exento de problemas y se tiene que hacer con muchísimo cuidado, pero hay gente, como digo, que rápidamente reduce sus calorías, la ingesta de sus calorías, y esto tiene pues, problemas, por ejemplo, de muchos tipos. Existe peligro de provocar desbalances nutricionales que pueden llevar, en algunos casos se habla, por ejemplo, de la pérdida del apetito sexual y demás. Bueno, la verdad es que viendo al que practica la restricción calórica, uno no sabe si es por la restricción calórica o por algo más. Claro, lo que sí que ha habido es muchísima gente, al comprobar que esto es algo muy sólido, intentan buscar cuál es la biología detrás de esto, cuál es el sustrato molecular que nos permita entender esto para poder atacarlo. Hay gente que empezó a hablar de las sirtuinas como responsables de este efecto. Y para las sirtuinas, que serían las promotoras del efecto de la restricción calórica, existe un activador, que es el resveratrol. Probablemente os suene. El resveratrol también procede de una llamada paradoja francesa, que establecía que en Francia los franceses se ponen hasta arriba de vino y de carnes grasas y no tienen problema, viven mucho tiempo gracias a que consumen ese vino tinto. Y claro, en el vino tinto existe esta molécula que es el resveratrol y esto provocaría la activación de las sirtuinas y ya está. Este es el motivo por el cual los franceses viven muchísimo más tiempo, muy sanos, pese a tener una dieta bastante rica en grasas. El problema es que la paradoja francesa no existe. La paradoja es que no existe la paradoja, porque realmente los franceses no viven más tiempo que nosotros, ni muchísimo menos. Tenemos una longevidad superior, por ejemplo, en España o en otros países como en Italia o en Grecia o en Japón, y no es debido a esto. De hecho, si se calcula la cantidad de resveratrol presente en el vino que sería necesaria ingerir para tener un efecto similar, potencialmente similar al que se puede dar en investigación, pues bueno, esto sería un tratamiento con resveratrol. Se calcula en 750 litros de vino al día, que yo creo que incluso para el más bebedor sería todo un reto. Otra molécula que ha recibido mucha atención, que podría ser responsable de este efecto, es mTOR. En concreto, bloquear mTOR sería una fórmula para reproducir o simular este efecto de la restricción calórica. Y para mTOR existe un inhibidor, que es la rapamicina. La rapamicina es un fármaco, deriva su nombre de Rapa Nui, porque unos trabajadores de una empresa farmacéutica, cuando estaban de vacaciones allí en Rapa Nui, la empresa siempre les decía: a donde vayáis de vacaciones os traéis unas muestras para sacar de ahí hongos y hacer extractos y ver si tienen algún tipo de actividad farmacológica. Y estos investigadores encontraron la rapamicina como, es un compuesto que se utiliza en medicina fundamentalmente en trasplantes para disminuir la respuesta inmune frente al órgano trasplantado. Por lo tanto, no deberíamos utilizar alegremente la rapamicina. Es un fármaco que provoca inmunosupresión. Es una cuestión bastante seria como para alegremente comprar por internet en Amazon rapamicina, que la puedes encontrar por ahí y no se debería estar haciendo. Existen muchos ensayos en la actualidad para encontrar rapamicina o lo que llaman rapálogos, homólogos de rapamicina que podrían ser utilizados con mayor seguridad. Otra tercera molécula que se ha planteado que podría estar relacionada con este efecto de la restricción calórica es la insulina. Y para la insulina existe un fármaco como la metformina, un fármaco que es de enorme uso mundial, que lleva muchísimos años siendo utilizado, con un perfil de seguridad fantástico. Es un fármaco que tiene muy pocos efectos secundarios. Esto ha llevado a investigadores como Nir Bacillai en Nueva York a plantear un ensayo clínico en el que gran número de población pueda ser sometido a tratamiento con metformina durante un tiempo para ver si se reduce la presencia de enfermedades asociadas al envejecimiento. Su objetivo fundamental, más que
curar el envejecimiento con metformina es demostrar a las agencias reguladoras que sí que es posible realizar un ensayo que vaya dirigido a paliar los efectos de enfermedades asociadas al envejecimiento, atendiendo al envejecimiento como objetivo. Porque las agencias reguladoras de medicamento no encuentran en el envejecimiento una enfermedad. Si uno mira las condiciones para las cuales uno puede plantear una terapia, envejecimiento no es una de ellas. Entonces, Nir Barzilai pretende convencer de que utilizar algo como metformina puede ser positivo y plantea este estudio TAME. Esto llevo años repitiéndolo en charlas y todavía Nir Barzilai no ha conseguido el dinero suficiente como para plantear este experimento, este ensayo clínico, ni la aprobación de las agencias reguladoras. Él sigue empeñado en realizarlo, pero todavía no tenemos resultados de esto. Un poco en resumen, con la restricción calórica podemos decir que rapamicina, al menos en modelos experimentales, demuestra un efecto clarísimo retrasando el envejecimiento, pero es muy inseguro. La metformina tiene un efecto muy pequeño, no sabemos qué podrá hacer en humanos. El resveratrol no ha demostrado realmente ningún efecto positivo, pese a toda la prensa que tuvo durante muchísimos años. Otra explicación para por qué envejecemos es que hay algún componente esencial en el organismo que se desgasta. Por ejemplo, en la analogía esta del automóvil, nuestros neumáticos al final van desgastando y llega un momento en el que no son funcionales y provocan que ya el automóvil no pueda funcionar. Esto sería los telómeros. Muy probablemente os suenen los telómeros. Siempre se hace esta analogía con el extremo plástico metálico que recubre el final de los cordones para que no se deshilachen, que tiene un nombre. ¿Sabéis el nombre de esto? ¿Cómo se llaman estas protecciones? Herretes. Estos que no veis Phineas y Ferb. Porque mis hijas cuando eran pequeñas me dijeron, pero eso se llama herretes. Y dije yo, joder, ¿cómo saben esto mis hijas? Y me dijeron, de los dibujos animados. Y digo, vale. Mira, los dibujos animados muchas veces son educativos. Pues los herretes de los cordones protegen que no se deshilachen los cordones, ¿no? Del mismo modo, nuestros extremos de los cromosomas, nuestra hebra de doble cadena de ADN, termina de una manera que podría, con cada división celular, acortarse. Y para evitar esto, surgen estas estructuras que son los telómeros, que pueden prolongarse mediante la enzima telomerasa y dejar los extremos de los cromosomas protegidos. El problema es que la telomerasa no se expresa en casi ninguna célula una vez que nacemos. Se expresa durante el desarrollo embrionario, en células madre del organismo, pero el resto del organismo no expresa telomerasa, con lo cual nuestras células, cada vez que se dividen, van acortando sus cromosomas hasta quedar desprotegidos. Se han planteado terapias frente a esto, por ejemplo, buscando activadores de la telomerasa para que protejan los telómeros. El problema es que el cáncer hace lo mismo. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por células que están constantemente dividiéndose, nunca paran. Y si pueden hacer eso, es gracias a que protegen sus telómeros. Si no protegieran sus telómeros, entrarían en un colapso porque sus cromosomas perderían información. Entonces, digamos que si tratamos a una persona con activadores de telomerasa, corremos el riesgo, quizás, de estar favoreciendo el cáncer. Esto ha provocado, de nuevo, un poco, como os comentaba antes, hubo un inicio fulgurante de la investigación con telomerasa para tratamiento de envejecimiento. Las cosas luego se enfriaron muchísimo y ahora, poco a poco, de una manera más sosegada, más pausada, más profunda, se va intentando ver cómo podemos discernir la parte positiva, la parte que nos puede aportar algo de la parte que podría ser negativa. Aún así, ha habido gente, como por ejemplo Noel Patton, que pues lo que hizo fue comprar los derechos para poder utilizar uno de estos activadores que se habían encontrado en la investigación, el TA65, y él decía que tenía el protocolo Patton, que por $25.000 al año te daba estas pastillitas y otra serie de complementos, te medía los telómeros y ya con eso ibas a rejuvenecer. Evidentemente esto no tiene ninguna base seria e incluso podría llegar a ser peligroso, como digo. De nuevo también hay gente que, digamos que en operaciones publicitarias, espero que sean operaciones publicitarias y no de una manera seria, aseguran haberse inyectado telomerasa transgénica, que dice que es la primera persona humana que se ha inyectado telomerasa y que por lo tanto ha hecho terapia génica consigo misma en una clínica secreta en Latinoamérica y va a vivir por siempre. Eso sí, ha creado una compañía y me imagino que por un módico precio también haría lo mismo contigo. Otra explicación para por qué envejecemos es que quizás lo que falla es un líquido de la vida esencial, ¿no? Y este líquido, que es el que
se expande por todo el motor y permite que funcione correctamente, quizás se degrada y con ello todo el organismo funciona peor. En este caso sería la sangre. La sangre es el líquido vital, ¿no?, que distribuye nutrientes, oxígeno, etcétera, a todas las células del organismo. Existen experimentos de parabiosis heterocrónica, que es una cosa que parece más bien de películas de Frankenstein, que se empezó a hacer a principios del siglo pasado, pero que recientemente se ha vuelto a poner un poco de moda, que es juntar la circulación sanguínea de dos animales. Se hace una cirugía para poner en contacto la circulación sanguínea, entonces todos los factores de la sangre se comparten. Con estos experimentos se ha podido demostrar que existen factores rejuvenecedores. Si los dos ratones que comparten su circulación sanguínea es uno joven y otro viejo, el ratón joven trasvasa factores rejuvenecedores por la sangre al ratón viejo y rejuvenece. Lo que poca gente se fija es que el ratón viejo también le hace envejecer al ratón joven. Pero bueno, eso es otra cuestión aparte. Entonces, hay muchísima investigación. Uno de los pioneros en este campo es Tony Wiscorey, que se dedican a intentar separar todos los componentes de la sangre para dar con cuál es el componente esencial que es capaz de rejuvenecer un organismo. Esto ya os sonará, porque esto es una cosa que en la literatura y en el cine siempre hemos visto, ¿no? Lo de obtener sangre joven es muy rejuvenecedor. Pese a que esto tiene unos evidentes problemas de salud derivados, existen compañías, bueno, existen o existían, creo que esto ya la policía lo cerró. Ambrosia en Estados Unidos, en la costa oeste, aseguraba que te podía transfundir sangre a partir de universitarios norteamericanos, que me río yo lo que pueden tener los universitarios norteamericanos en su sangre, pues eso es otra cosa, a pues, millonarios de edad avanzada que estaban dispuestos a pagar una cifra por esto. Evidentemente, como es una cuestión peligrosa, pues esto ha sido prohibido. Otra posibilidad es que lo que falle es la fuente de energía del motor, el carburador, ¿no? Lo que le da la energía para moverse. En nuestro organismo, esos son las mitocondrias, que con la edad producen energía y cada vez son más disfuncionales, funcionan peor, producen menos energía. Y existe una forma eficiente de generar más energía o de recuperar o al menos de mantener durante más tiempo las mitocondrias activas, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico es una actividad, digamos que sencilla, al alcance de cualquiera y que permite de una manera demostrada mantenerse joven durante más tiempo. Por lo tanto, correr o al menos andar deprisa puede ser una actividad bastante positiva, como decía nuestro expresidente. Otra teoría atiende a que cada uno de los componentes del coche, en este caso del humano, es el que envejece, y cada componente envejecido hace una suma envejecida. Eso sería, en nuestro caso, el componente esencial del organismo, que son las células. Y estamos compuestos por una barbaridad, los cálculos son siempre un poquito de aquella manera, pero 37 billones de células de más de 200 tipos distintos. Cada una de estas células envejeciendo provocaría que el organismo envejeciese. Pero hay un proceso particular que se denomina senescencia celular, que no es exactamente envejecimiento de la célula, sino células que están dañadas y que en condiciones normales deberían ser eliminadas del organismo y que durante el envejecimiento se acumulan. Esto es posible verlo en el laboratorio en un cultivo de células. Cuando uno pone, Cuando uno pone una célula normal en cultivo, la célula tiene unas capacidades perfectas, puede dividirse, pero siempre llega un momento en el que empieza a acumular daños provocados simplemente, por ejemplo, por el hecho de que no copia correctamente su información genética, se producen errores y todo eso deriva en que la célula entre en este proceso de senescencia, que, como digo, normalmente se podrían eliminar, pero que hemos visto que durante el envejecimiento se acumulan. La cosa es que hace unos años se plantearon los investigadores, nos planteamos, ¿qué pasaría si eliminamos estas células? Para ello surgió el concepto de compuestos fenolíticos, fármacos que fuesen capaces selectivamente de matar a las células envejecidas, a las células senescentes, sin afectar a las células jóvenes. La cosa es que cuando esto se ha probado en animales de experimentación, funciona, y funciona muy bien. Animales de 2-3 años viven durante más tiempo que los animales control y además lo hacen con unas características propias de juventud. Tienen mayor vigor, mayor equilibrio, mayor capacidad mental, de recuerdo, etc. Sus tejidos funcionan todos mejores. Esto es un poco lo que todos aspiramos, ¿no? Poder tener algo que nos elimine esta basura de células dañadas y que permita
que no contribuyan de manera negativa y que podamos mantener a los jóvenes más tiempo. Os podéis imaginar que han surgido montones de compañías a raíz de esto. Nuestro laboratorio, por ejemplo, también trabaja con xenolíticos, hemos encontrado algunos nuevos y estamos todavía desarrollando más. Y es una área de investigación muy potente. Confiamos en que no vuelva a suceder lo mismo, que probablemente volverá a suceder lo mismo, que hemos estado todo el rato comentando. Si vamos demasiado deprisa, si damos pasos demasiado rápidos, podemos cometer el error de caer de nuevo en algo que no vaya más allá. Como digo, estamos de una manera seria planteando investigación con ensayos clínicos, usando senolíticos para enfermedades asociadas al envejecimiento concretas y viendo cuál es el posible beneficio de utilizar estos senolíticos. De aquí tiene que salir la respuesta y no solamente por publicidad. Y el último proceso que quiero comentaros relacionado con el envejecimiento es que tenemos repuestos. Nuestro organismo tiene células madre que son capaces de poder producir repuestos a aquellas células que están envejecidas. Lo que pasa es que con la edad empiezan a perder funcionalidad. Existe una posibilidad que es reprogramar a las células, reprogramar el organismo. Hay un investigador español, Alex Ocampo, que actualmente está en Suiza, que lo que hizo fue generar un animal que puede expresar estos factores. Son factores genéticos, pero la idea es que si esto se puede hacer con genes, probablemente en el futuro se puede hacer con fármacos específicos que activen las mismas vías. Estos genes activados en animales viejos generan animales jóvenes, rejuvenecen en todo lo que hemos podido observar en ellos. No está exento de peligros, hay que hacer mucha investigación. De nuevo, hay muchísimas compañías que están persiguiendo esto. Y para terminar, y para desdramatizar un poco todo lo que os he contado, me gustaría poneros una pequeña secuencia de una película bastante antigua, Monkey Business, que con una traducción, digamos que poco literal, se llamaba Me siento rejuvenecer en español. Esa manía de poner unos títulos que no tienen mucha relación con el título original. Espero que se oiga bien, la oímos. ¿Cuál es tu nueva fórmula? Pues no viene ni empaquetada ni en botellas. Se es viejo cuando uno olvida que es joven. Dime algo más. Es un talismán que se guarda en el corazón. Una luz que se lleva en los ojos. Alguien a quien uno estrecha en sus brazos. Vaya, me alegro de salir esta noche con usted. Ven acá. ¿Te gusta mi fórmula? Hace pensar, ¿no? Eso suele ser muy útil. ¿Para qué hora encargaste la mesa? Nada más, muchas gracias.